están? Buenas. Un gusto tenerlos esta semana nuevamente en Red Pills, en el canal Soberano. Y bueno, y vamos a continuar hablando de historia. Sí, bueno, específicamente las revoluciones. La semana pasada hablamos sobre la Revolución Francesa, pero en verdad deberíamos integrarnos más en lo que es una revolución. Hoy día queremos pensar la revolución, ¿no? Claro. Queremos quizás conversar sobre elementos que la historia nos ha ido dando para reflexionar acerca de la historia de las revoluciones y pensar nuestras revoluciones modernas también. Claro, yo creo que hay una diferencia a lo largo del tiempo en cuanto a la espontaneidad, pero también existe una figura arquetípica de cómo las revoluciones van ocurriendo y cómo se van dando a lo largo de la historia. Exacto, bueno, por algo elegimos conversar la semana pasada de la primera revolución moderna, ¿no? La gran revolución, ¿no? Es decir, la revolución que todos los revolucionarios después van a copiar, ¿no? Claro, y yo creo ¿Sí? que nosotros seguimos en el mismo proceso revolucionario que partió antes de la Revolución Francesa. Ah, bueno. Para mí que existe un continuo pero de la revolución. se llama modernidad, ¿no? Claro, que se llama la modernidad. Y yo creo que en eso estamos. Así que ese va a ser el capítulo. Partamos por qué es una revolución. Una revolución. Bueno, una revolución, ¿tú sabes que es un concepto astronómico? Medio astrológico, así cuando partió en la Edad Moderna, ¿no? En esa época como el Renacimiento. Las revoluciones son los movimientos de los astros con fuerzas inconmensurables, así como fuerzas destructivas y creadoras, con una fuerza que supera todo lo humano, toda la dimensión que nosotros conocemos. Entonces, es interesante pensar que la palabra, ¿no?, derivó de alguna manera a un cataclismo o una fuerza política. No tenía idea. Yo, la verdad que hace cuánto tiempo el término se está usando. Bueno, se empieza a usar potentemente a partir de la Revolución Francesa, cuando le dice Luis XVI... Esto es una revolución. Sí, pues, ¿es una revuelta? No, señor, es una revolución. Exacto. Bueno. Y se habla de la revolución, ¿no? Eso es muy interesante. Se sabe que es un acontecimiento y que se está viviendo, que somos parte, que somos parte de la historia de alguna manera. Quienes hemos vivido revoluciones, ¿no? Yo creo que ya somos una generación que entró en un proceso revolucionario, voluntaria o involuntariamente. Para muchos, realmente nos sentimos parte de los hechos que están pasando. Es como si el libro de historia se fuera escribiendo con los hechos cotidianos. Esa es una experiencia revolucionaria, ¿no? Es como un acontecimiento que lo tiñe todo. Todo lo que vivimos, ¿no?, cotidianamente está teñido por este hecho. Sabemos que está y de hecho aprendemos a convivir con ello. La revolución tiene algo extraño, ¿no? La Revolución Francesa fue eso. Fue una cotidianidad para los franceses del siglo XVIII. Bueno, yo creo que en cada proceso histórico generalmente los temas son siempre a largo plazo. Y cuando uno ve que existe una proyección a largo plazo, por ejemplo, los ciudadanos romanos cuando cae Roma, cuando la fecha que nosotros conocemos como la caída de Roma, que fue la deposición de Rómulo Augusto por Odoacro, claro, es una fecha que los ciudadanos romanos de distintas ciudades no se dieron ni cuenta que el Imperio Romano había caído. Exacto, nadie dijo, no es un cataclismo, cayó Roma. Claro, no es un cataclismo de un día para otro. Las civilizaciones se demoran generaciones muchas veces en ser destruidas o ser aniquiladas o a cambiar y existen. Por eso siempre yo creo que existe como un arquetipo, un modelo revolucionario. Yo creo que existen factores comunes que se dan siempre en las revoluciones. Entonces, tenemos un cataclismo que es destructivo y creador al mismo tiempo. ¿Qué otro elemento tú considerarías importante en una revolución? Yo tengo una especie de lista. Por ejemplo, siempre yo creo que existe una vanguardia. Exacto. O una élite de gente que está disconforme con el sistema, quiere cambiarlo. Esa vanguardia élite puede ser por intereses económicos, puede ser por temas espirituales, claro, pero generalmente tienen o usan una ideología, o la ideología los usa a ellos, claro, independiente. Pero quieren implementar ideas que no sientan que son hegemónicas en la vida social, ¿no? Es como un grupo que de alguna manera tiene una cierta revelación particular, ¿no? y que quieren hacerla presente. Bueno, existe también dentro de esta vanguardia, que suelen ser gente de la aristocracia, gente que no son de lo que está más bajo, son los que hacen, los que promueven y los que desarrollan este cambio. Bueno, es un tema del mundo de las ideas, ¿no? El mundo de las ideas no le pertenece a la gran masa en general, ¿no? El mundo de las ideas hay que tener tiempo para pensar, ¿no? Y el tiempo te lo da una situación económica algo holgada, ¿no? Hay que tener esas posibilidades. Son las clases medias, ¿no? ¿Y cuál es el papel de la gran masa? Yo creo que el papel de la gran masa es lo que Lenin, un revolucionario,
Exacto. llama Los tontos útiles. ¿Ya? O lo que podríamos llamar, no necesariamente, o sea, pueden ser los tontos útiles. Muchas veces, en muchos casos a mí se me ocurren que pueden haber habido tontos útiles, pero existe un grupo de personas en la sociedad que no pertenecen a las esferas del poder, pero que se llaman los desadaptados, básicamente. Exacto. Que son los instrumentos usados por estas élites intelectuales para alcanzar el poder. Exacto. ¿Qué mejor ejemplo, ¿no?, que la revolución en Francia que hablábamos la semana pasada, en donde es prácticamente una élite muy formada, muy culta, ¿no? Son los ilustrados, los iluminados, ¿no?, quienes dirigen a un pueblo hambriento, un pueblo enojado, un pueblo furioso, ¿no? O Una sea, verdadera primera línea. Pero lo que hacen ellos es básicamente facilitarle, oye, tomen armas y dejen la escoba, y nosotros, los iluminados, los que sabemos cómo tiene que ser el mundo, básicamente aprovechando su discordia, un sans-culotte. Yo no creo que haya leído a Voltaire, a No, para nada. A Rousseau y toda esta cuestión. Pero irónicamente hay como un traspaso, ¿no? De alguna manera se vulgarizan ciertas ideas que son complejas, ¿no? Se convierten en simples. Ahí están los políticos en el fondo. Los políticos están entre medio, entre el intelectual y el pueblo. El político de alguna manera conduce el proceso. Bueno, yo creo que en muchos casos el político también es un tipo, no siempre obviamente, pero usualmente es un tipo que vela por sus propios intereses. Entonces al final va y deja que la corriente lo lleve en el proceso revolucionario. Bueno, ¿no? Y es donde más hay que tener quizás tino políticos en una revolución, porque todo está cambiando todos los días y por lo tanto hay que saber dónde se va a cargar la balanza y dónde hay que estar al final con los vencedores. Claro, eso es lo complicado. Bueno, de la revolución. ahí tenéis los papeles activos, porque existe siempre en las revoluciones un modelo, un contrarrevolucionario, que en la Revolución Francesa habría sido los campesinos de la Vendée. Claro. ¿Ya? Y existen los revolucionarios y están los del medio. Exacto. Y los del medio son los que se dejan llevar, son como la persona que como que lo empujan para un lado, lo empujan para el otro, y como que, oye, no quiero tener problemas, entonces deja que al final el destino de su país, de su nación, de su estilo de vida, de todas sus formas de vida, todo lo que le significa algo, está a merced de o unos o otros. Son básicamente lo que también se irían a ser como los que no son miembros activos de la historia. Bueno, ese es el punto, ¿no? Las revoluciones modernas son revoluciones de masas, ¿no? Nos recuerda quizás algo como las guerras civiles romanas, por ejemplo. Esos momentos en donde el pueblo de alguna manera se desataba con una fuerza que incluso las instituciones tradicionales no sabían manejar. Sí, pero ahí yo creo que hay un tema que es muy distinto. ¿Por qué? Porque siempre esta masa de desadaptados se manifiesta de forma distinta y también la élite intelectual se manifiesta de forma distinta. Exacto. En el caso de Antigua Roma, que es lo mismo, ya los... Aquí hay un gran clasicista. Empiezan la élite romana, tenía las mismas costumbres y las mismas tradiciones que el pueblo. Eran muy cercanos, tenían un sentido de responsabilidad y una conexión con su comunidad a lo largo de toda su historia. Habían tenido conflictos, de la crisis patricio-plebeyo, pero estos problemas se habían zanjado y había llegado a un estado de estabilidad. Pero ¿qué pasa? Empiezan a traer muchos intelectuales griegos que están actuando como esclavos dentro de la familia. ¿Y qué pasa con los jóvenes romanos? Reciben una educación griega. Exacto. Y los griegos, a partir de sus conquistas hacia Oriente, habían aceptado e integrado muchos ritos y cosas del mundo de las monarquías orientales, que son modelos imperiales con un gran mega dios emperador. Claro. Bueno, espérate, y no había ningún insulto más grande para los romanos que acusarte de oriental o orientalizante. Sí. Pero al final todos empiezan a orientalizarse, y si vemos a hombres como Julio César, Pompeyo, Mario, Sila, son hombres que, a pesar de estar en distintas posiciones políticas, al final todos tienden hacia un modelo revolucionario que va a destruir el sistema político imperante que es la República. Exacto. ¿Y a quiénes van a usar? ¿Quiénes son los desadaptados? La antigua clase de campesinos que poseían tierra había migrado a la ciudad y ellos habían perdido su conexión con su antepasado. Exacto. Su conexión con sus raíces, con sus tierras, con sus tradiciones y con sus dioses y con el Senado y la República Romana.
Entonces, ¿cuál pasa a ser la fuerza que los une? Ya no es la República, ya no pelean por Roma. Ellos empiezan a pelear por la mano que les da de comer. Y eso es lo mismo que pasa en la Revolución Francesa con los sans-culottes y los ilustrados, y lo mismo que pasa ahora... Yo decía, ¿no? Tú que eres un hombre dedicado al mundo antiguo, si pensamos en las revoluciones modernas, posiblemente Roma es el ejemplo clave. O sea, cuando uno ve a estos tribunos políticos, magistrados, hombres de la revolución, que le hablan al pueblo, que lo llaman enardecidamente, ¿no? A la revolución y a la revuelta, el discurso es muy romano, ¿no? Sí. Es una especie de Catón, ¿no? que se desgarra el pecho, ¿no? que llora por la república. Que muchas veces la revolución también tiene que tener una épica, eso es fundamental. Y Roma quizás es la mejor historia para narrar, no hay pueblo más político que el romano. Claro, bueno, y la diferencia es que la revolución en Roma la hacen los soldados, porque ellos son los que ponen en el poder a los líderes, ¿ya? Porque los soldados son los desarraigados. Ahora en la actualidad, por ejemplo, los que ponen al poder, que es la masa popular, el pueblo, ¿ya? No son soldados, sino que son los que están ejerciendo la fuerza ilegítima para alcanzar el poder. Pero lo interesante es que el factor es el mismo. Esto es un golpe de fuerza. Finalmente el poder es una pelea seria, ¿no? Sí. Una pelea que supera nuestro normal estado de vivir, que es la democracia, que es el Estado de Derecho, que son las formas tradicionales que hemos ido alcanzando en la modernidad, que en realidad, si las pensamos, son primero bastante nuevas y bastante poco intuitivas. Es decir, son heredadas de un proceso revolucionario también. Pues. Sí, pero posiblemente aquí hay una diferencia, y ahí yo creo que me gustaría plantearlo. Hay revoluciones buenas y malas. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, por ejemplo, existe lo que podríamos llamar en el mundo, en la antigüedad, es la revolución cristiana. Por ejemplo. Una vanguardia, que serían los apóstoles, ya usando lenguaje moderno, empiezan a agarrar a la gente. Bueno, es una revolución espiritual, es muy distinto a una revolución política en el sentido estricto ideológico. Yo creo que hay una diferencia entre la espiritualidad y la ideología. La religión y la ideología son cosas distintas, a pesar de que la ideología muchas veces se comporte como religión. Exacto. Pero es interesante, ¿no? Porque tenemos momentos de cambio, ¿no? Momentos de gran transformación. Nosotros, por ejemplo, preparando esto, hablábamos, por ejemplo, de la transformación de los británicos, ¿no? Inglaterra quiere ser una nación distinta, ¿no? Limita el poder de los nobles, de los reyes, ¿no? Establece un parlamento. Eso realmente es un cambio radical para lo que es la historia europea. O sea, pero eso es parte, se mete en un trasfondo también distinto, porque es parte de la Revolución Protestante. Exacto. ¿Ya? Recordemos que, por ejemplo, yo he leído, por ejemplo, historiadores, quizás no estáis de acuerdo conmigo, pero para mí la Revolución Inglesa, la Revolución Gloriosa, ¿ya? Es una revolución puritana dentro del mundo anglicano. Totalmente, no, y la idea de que hayan monarcas protestantes y que sea una especie de orgullo y de alcanzar la estabilidad política, ¿no? Es realmente una forma de discurso religioso en medio de la Reforma y lo que fue la Reforma en Inglaterra, que es muy, muy particular. Pero independiente de eso, lo que te quiero decir es que un proceso que es religioso en este caso, fue derivando en transformaciones políticas radicales, que son realmente ejemplares para el mundo. Si pensamos también en la influencia religiosa en los Estados Unidos, posiblemente las causas son más religiosas que otra cosa para lo que fue la Revolución Americana. Claro. Pero ¿por qué no hay guillotina en la Revolución Americana? ¿Y por qué en Francia sí hay guillotina? Esa es la pregunta que yo quería decir. A eso hablo de buenos y malos. Bueno, ahí está la revolución. Bueno, porque al final yo creo que el mundo británico estaba atentando contra las formas y tradiciones de vida ¿no? de los norteamericanos que ya tenían. Yo creo que existen unas formas de revoluciones, ¿ya? Que son para restablecer el orden establecido anteriormente. Buen punto, ¿no? ¿Ya? Y hay otras revoluciones que buscan transgredir y destruir el mundo que existe y transformar y crear un nuevo mundo. Exacto. La Revolución Gloriosa en Inglaterra, yo me acuerdo, por ejemplo, en la revolución que es de antes en Inglaterra. ¿Te acuerdas cuando los varones se levantan contra el rey Juan? Exacto. Y le hacen firmar la Carta Magna. ¿Qué sale escrito en la Carta Magna? A todo esto, ¿no? Es uno de los documentos quizás más importantes de la historia. Sí. Bueno, en la Carta Magna, ¿ya? Se escriben los derechos civiles, de lo que el rey no puede violar a sus súbditos, ¿cierto? Bueno,
esos derechos estaban por escrito, son una puesta por escrito de leyes que existían antes y que el rey había violado. Entonces, ¿qué está haciendo esta revolución? Está restableciendo los derechos que antes no estaban por escrito porque se aceptaban como normales dentro del mundo anglosajón, británico, angevino, ¿ya? Pero ahora, cuando se ponen por escrito, lo mismo pasa con las 12 tablas en Roma. ¿Tú sabías eso? Exacto. Es un proceso revolucionario en donde se establecen leyes que ya eran parte de la tradición y que se ponen por escrito. ¿Por qué? Porque habían sido violadas. Ahí es una revolución que se restablece el antiguo orden, ¿ya? Y existen revoluciones que establecen un orden nuevo que destruye todo. Y por lo tanto eso, son más destructivas. Exactamente. Son más violentas y bueno, son fundamentalmente modernas porque en la modernidad existen las herramientas técnicas, existen las posibilidades técnicas, existen ejércitos, estados poderosos, burocracias que pueden hacerlas, ¿no? Sí, también hay una cosa concreta, podemos o no hacer una revolución, tenemos las herramientas, tenemos los medios de comunicación, tenemos la prensa, ¿no? Hoy día diríamos tenemos redes sociales. Claro. ¿No? Y eso sucede en la modernidad. Y ahora está la disposición técnica. En la modernidad, ¿quiénes sería la élite intelectual, financiera? Bueno, ahí está la duda. ¿Y quiénes son los tontos útiles, las masas de desarraigados? Porque yo creo que existe en la actualidad, bueno, y hay evidencia de que existe un proceso de desarticulación de la sociedad, y bueno, está en distintos intelectuales, ¿ya? Y cómo utilizar a las masas de población desarraigada, en el sentido de que le destruyen la figura paterna, Exacto. destruyen la conexión con las raíces, con la religión, con los valores. ¿Para qué? Para hacer un grupo de puras moléculas desadaptadas que llegan y se juntan. ¿Por qué? Porque la revolución les da un sentido de pertenencia, de unidad, de valor que nunca han tenido. Exacto, es como un utopismo moderno llevado al extremo, en el sentido de que hay que eliminar cualquier afán reivindicador, restaurador, ¿no? Cualquier intuición conservadora, podríamos decir, ¿no? O de autopreservación que existe en el ser humano. Eso es una cosa realmente increíble en Occidente y efectivamente está, ¿no? Porque alguien por ahí dijo a mediados del siglo XX que pareciera ser que todo lo que había sido nuestro proyecto moderno era un proyecto fallido, era una gran mentira, ¿no? Era esto que nos habían dicho, la familia tradicional, burguesa, ¿no? Como dicen los franceses, ¿no? Era una gran farsa, ¿no? Bueno, que ocultaba dominación. Ahora ese modelo de revolución, ahora tener una familia tradicional, seguir los valores, ir a la iglesia, ir a conectarte con tus antepasados, tener una familia extendida, es un acto revolucionario en este tiempo en el que se está imponiendo una especie de nuevo orden y un nuevo sistema de valores, un nuevo sistema de creencias, una nueva ideología. Bueno, eso también nos dice que la gente es bastante más intuitiva y bastante más seria de lo que uno piensa, ¿no? Somos seres racionales y si bien la revolución moderna nos hace pensar que la masa y que las sociedades son una suma de irracionalidad, realmente pareciera ser que la gente cuando ve amenazada su libertad, ¿no? Es una cosa muy norteamericana, ¿no? Hablar de libertades para este tipo de cosas. Cuando las ve amenazadas realmente existe un afán reivindicador porque ya hay precedentes. Nuestros antepasados, nuestros padres fundadores, ¿no? Si seguimos el modelo americano, no, claro, lo hicieron. Claro, bueno, y en Chile yo creo que ahí busquemos padres fundadores, pero al final, sí, yo hablando de la independencia de Chile, todo el mundo se me va a tirar encima, pero se cumple el mismo arquetipo. ¿Por qué? Porque Chile, bajo el gobierno de los Austria y después de los Borbones empiezan a aplicar un modelo de ingeniería social, ya que no es nada bueno. Pero antiguamente Chile era un país de paz, prosperidad generalmente, pero hay un grupo de intelectuales y aristócratas que están descontentos. Y pasan las guerras de independencia. Las guerras de independencia fueron guerras civiles en América. Sí. Y harta lectura francesa, Rousseau sobre todo, ¿no? Claro, entonces nosotros importamos la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa incluye dos corrientes. Incluye una corriente como más liberal que se impone en Chile y una corriente más, bueno, que es la madre del comunismo. Claro, son revoluciones colectivistas. Sí, y hay un tema ahí alquímico, básicamente, como una lucha entre conservadores y liberales, o sea, no conservadores y liberales, digo, porque los conservadores siempre están ahí como dando vueltas, flotando, y de repente tienen poder,
pero hay una lucha entre comunistas y liberales que son ideologías propias de la Ilustración, aplicadas y que están chocando y girando, y va una, viene la otra, y están tirando la cuerda. Al final seguimos dentro de esa dicotomía heredada de la Revolución Francesa, y la tenemos hasta el día de hoy. Exacto, tuvimos un siglo XIX bastante liberal, dentro de todo, que adopta el liberalismo, pero claro, el siglo XX dice, Chile no ha tenido revolución. Y es increíble, ¿no? Hay un libro por ahí que encuentro que tiene muy buen título, ¿no? Todos querían la revolución. Eso fue el siglo XX chileno. Todos querían su revolución. Claro. Eso nos llevó a la imposibilidad, ¿no? A la imposibilidad de gobernanza institucional, de todo tipo. Está la revolución de comunista, ya que la vemos desde antes de los años 20 hasta los 70 con gran fuerza. Ya, y se mantuvo bajo perfil, ¡pum! Reaparece ya en la época de la concertación. Sí, porque hoy día nosotros tenemos partido comunista y falta que tengamos soviets y cosas de ese estilo. Pero son cosas que suceden en el fin del mundo. Eso es parte de la. Y tenemos una revolución liberal de la historia también, po. Exacto. Tenemos una revolución liberal. Tuvimos una clerical también. Claro. Tuvimos unos cristianos también que querían hacer la revolución. Hemos tenido cosas muy particulares, pero el que todos la quieran, eso es interesante. La idea de que Chile es un proyecto que todavía no se realiza y que alguien debe hacerlo. Eso quizás es parte constitutiva de una revolución moderna. Es decir, esta idea de que la utopía siempre está un paso más allá, que hay que ir un paso más allá, que tiene que haber una vanguardia que nos lleve, ¿no? Y yo creo que lo que oculta eso es una profunda desconfianza en nuestro pueblo, en nuestra gente, en los chilenos, comunes y corrientes, ¿no? Creemos que esta cosa que somos tan locales, ¿no? Que es una cosa que solamente en Chile podemos entender cuando se habla del chileno, ¿no? Como si no lo fuéramos nosotros. Claro. Yo creo que es parte también de esa retórica, esta idea de que aquí la gente no es lo suficientemente avanzada o vanguardista para hacer las cosas. Bueno, durante el reinado de los Austrias, nosotros, cada pueblito tenía su propio cabildo. Exacto. Y era básicamente un autogobierno. Yo creo que a los libertarios les gustaría. El poder del rey estaba ahí lejos, ¿ya? Y el autogobierno era lo que funcionaba antiguamente. Y ahora, ¿qué pasa? Está todo centralizado en un grupo de iluminados que nosotros sabemos lo que es bueno para el pueblo, pero que después se ríen a su espalda. Yo he estado en reuniones así como con gente del mundo de la política y dicen, no, son todos unos idiotas, sí, son todos tontos, sí, son puros burros, pero yo los únicos burros que veo son a los políticos. Exacto, yo creo que ahí hay una transformación, hay una gran revolución en ciernes que no se ha realizado o que está en proceso, ¿no? Una toma de conciencia del ciudadano, de experimentar una verdadera ciudadanía, ¿no? Activa. Exactamente. Ahí hay algo interesante, ¿no? Realmente un cierto ataque contra un elitismo tradicional que es de todas partes en Chile. Sí. De alguna manera, de hecho lo hemos experimentado más de un lado este último tiempo, más que del espacio más tradicional que uno podría imaginarlo. Claro, nosotros sabemos, el resto Exacto. que no saben, nosotros somos los inteligentes, sí, nosotros hagámoslo. Bueno, pero ahí hay intenciones ocultas también. Obvio. Sí, pero lo interesante de esto es que la historia nos enseña de que tenemos mucho más que conservar. La historia nunca es destructiva. Yo creo que si usted estudia historia, y esto es una pelea nuestra, yo creo, en el sentido de que esta idea de que el profesor de historia siempre es un zurdo recalcitrante, yo creo que está muy mal. Yo creo que es una persona mal conocedora de la historia si es que llega a esas conclusiones. Bueno, yo siempre lo he visto cuando uno habla con gente que tiene estas ideas preconcebidas de la historia. Entonces, no, sí, la conquista fue por el oro. Pero lee las cartas de los conquistadores, a ver si te parece del oro. Lee las cartas de Cristóbal Colón, a ver si fue por codicia. Lee las cartas de los generales que estaban acá en la Araucanía hace 150 años. Exacto. Lee las cartas o ve cómo pensaba la gente de su época y siempre vaya a encontrar un mundo mucho más superior que lo que vemos ahora con nuestros ojos de sociedad materialista. Bueno, es lo que en este programa queremos hacer, ¿no? En Red Pills queremos de alguna manera tomarnos la pastilla, tomar conciencia y ver algo muy claro. La historia nos da perspectiva, nos muestra que a veces las cosas no son tan radicales,
Claro. No son juicios así tan categóricos como hemos acostumbrado a oír desde el colegio. Claro, y también hay una idea, nosotros hablamos de los procesos revolucionarios, de la revolución, ya, y que tiene una estructura, pero generalmente la historia también miren, hay mucha gente que... Hay casualidades también. Yo de repente estudiando a los antiguos, de repente un mensaje no llegó porque el jinete, el caballo se rompió una pata, el mensaje no llegó y cambió toda la historia humana. Exacto. Entonces está lleno de vicisitudes así. Hay una cosa que no mencionamos, que entra dentro de las revoluciones, es que la revolución siempre se come a sus propios hijos. Ah, bueno, esa es la conclusión tradicional. Veamos, por ejemplo, los soviéticos, vanguardia. ¿Sí? Menos de un 2% creo que era los bolcheviques. Sí, se toman el poder, ¿por qué? Porque están organizados, ¿ya? No necesita, para llevar adelante una revolución, no necesitáis ser mayoría, ¿ya? Ellos llegan al poder, se ponen en lugares estratégicos, se toman todas las armas, hacen la revolución y después, ¿qué pasa? Los revolucionarios empiezan a morirse uno por uno, pero no los matan los mismos... O sea, los enemigos, los contrarrevolucionarios, sino que los matan los mismos revolucionarios. Y eso pasó también en Chile. Y siempre pasa. Exacto. Pasó hasta el régimen militar, pasó con los mismos socialistas. La revolución es un monstruo imparable. En la independencia pasa, tenemos los 7 años de la llamada anarquía, siempre se comen a sus propios hijos. Todos los revolucionarios se pelean por el trono. Napoleón Bonaparte, por ejemplo. O sea, nunca viene ni más libertad ni más democracia con una revolución. Eso es interesante. Siempre viene un proceso profundamente autoritario, siempre viene un proceso que arrasa en general, que limpia, que allana el terreno de manera radical para que después la vida pueda seguir de manera normal. Pero el daño humano, desde la individualidad, desde los sujetos, desde los personajes de la historia, en realidad, desde esa historia que nos conmueve porque empatizamos con los personajes, bueno, es una historia muy dura. Sí, un dato freak, por ejemplo. ¿Ustedes saben quién tenía más poder? ¿Luis XVI o la convención que se formó para quitarle el poder a él? Evidentemente la convención, pues. ¿Quién tenía más poder, Napoleón Bonaparte o Luis XIV a nivel de país? Exacto. Luis XIV, a pesar de ser el epítome del absolutismo y un personaje que históricamente no me simpatiza en lo más mínimo, Luis XIV tenía mucho menos poder que Napoleón Bonaparte, que es parte de un modelo de la Revolución Francesa, republicano. Tenía mucho más poder. ¿Por qué? Porque Luis XVI tenía una serie de limitaciones que venían dados por la tradición, por la costumbre, por las leyes. Fueros, el modo de vivir de la gente, ¿no? Todavía existe una conexión entre una cierta naturaleza humana que se experimenta en el diario vivir. Y bueno, si uno tuviera que pensar de alguna manera la revolución, de alguna manera desde los medios, desde distintos espacios, ¿qué película, por ejemplo, a ti se te ocurre que uno podría recomendar? ¿Dónde uno podría decir, dónde está el clima de la revolución bien representado? El clima de la revolución. Yo creo que, bueno, te recomendaría, estoy pensando en otra revolución, pero por favor, yo te vería como, por ejemplo, la serie Roma de HBO. Totalmente, ¿no? Aparte que más notable. Históricamente es lo mejor, pero ahí te muestra cómo... La puedes encontrar en HBO, en streaming, así que... el arte del poder, cómo se usan de lo que queda de la República, que está ya como una fachada, ¿para qué? Para hacer lo que quieren. Es espectacular. Exacto. Así, la recomiendo mucho, aparte que van a aprender de historia romana. Perdona, pero yo ya no puedo recomendar nada más. O sea, ahora tienen que dejar esto, ir a HBO y por favor ver Roma, que es una serie notable, con unos personajes pero notables, que te muestran, es una especie de House of Cards, así, a finales de la República, cuando el mundo está cambiando, cuando hay que transformarlo todo. Efectivamente, no hay momento más revolucionario quizás... que el final de la República y la imposición de un nuevo régimen. Espectacular, así que muy recomendado. Sí. Así que nada, desearles una muy buena semana, invitarlos a seguir nuestro canal Soberano y estar atentos a los nuevos capítulos que vamos a ir sacando en Red Pills. Que estén muy bien. Hasta la vista.